Temas de geografía 13. ¿Qué es un SIG y para qué sirve? En primer lugar, decir que SIG o GIS en inglés son unas siglas que significan lo siguiente. La S es por sistema, entendiendo por sistema conjunto de elementos interrelacionados. La I es por información, conocimiento de la base de datos o contenido en la misma. Y la G es por geografía, espacio y territorio, con tiempo y atributos. Por lo tanto, se puede decir que SIG significa Sistemas de Información Geográfica o Geographical Information System en inglés. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es un SIG? Es un sistema de hardware, software y procedimientos diseñados para la captura, almacenaje, manipulación, análisis, modelización y presentación de datos referenciados espacialmente o georreferenciados, es decir, que tiene una componente territorial o unas coordenadas geográficas en ellos, y se utiliza para la resolución de problemas complejos de planificación y gestión, especialmente gestión y planificación territorial. Esto nos lleva a plantearnos lo siguiente: ¿qué es la información geográfica? La información geográfica está constituida por objetos o fenómenos que se caracterizan por tener siempre una localización espacial. Es decir, puede tratarse desde una casa que tiene una localización espacial concreta y está ahí, como un fenómeno, como por ejemplo un flujo migratorio, que tiene una localización espacial de inicio y una de final. También tiene que tener uno o más atributos descriptivos. Dichos atributos pueden ser desde su elevación, su peso, su color, cualquier propiedad que describa este fenómeno. En el caso anterior, pues por ejemplo, en los ejemplos anteriores, por ejemplo, el tipo de casa o pues la cantidad de gente que se mueve en dicho flujo migratorio. Esos son tipos de atributos, por ejemplo, que podrían ser descriptivos de un fenómeno. También muchas veces esta información puede contener relaciones establecidas entre, por ejemplo, localizaciones con localizaciones, localizaciones con atributos o atributos con atributos. Por ejemplo, decir pues que esta carretera confluye en tal otra carretera o tal río es afluente de tal otro río o, por ejemplo, tal atributo, por ejemplo, la temperatura está en función de la insolación. Cosas similares, es decir, todas las relaciones también forman parte de la información geográfica. Estructura y componentes de un SIG. Los principales componentes de un SIG son, en primer lugar, el hardware, es decir, la máquina o máquinas que necesitéis para hacer funcionar el SIG. Ya puede ser uno o varios ordenadores, temas de servidores, displays, pantallas, ratones, impresoras, bueno, eso quizás es menos secundario, escáneres, es decir, toda la parte mecánica, lo que sería el hardware dicho de manera general, que necesitéis para hacer funcionar el SIG. El otro componente importante es el software, es decir, el programa o programas que necesitéis para hacer funcionar el SIG. Muchas veces suele ser un solo programa, pero en muchos casos se necesita el concurso de un programa principal, como por ejemplo en esta imagen se ve ArcGIS, como a veces el concurso de otros programas de soporte para ello, como bases de datos o hojas de cálculo o algunos otros programas adicionales para digitalización de datos. Es decir, es el conjunto de programas que se necesitan para ello, habiendo normalmente un programa principal. Muchas veces, pues lo he dicho, programas como por ejemplo el citado ArcGIS o la serie Idrisi o cualquier otro de los muchos SIGs que hay en el mercado. Además de los dos componentes principales que hemos citado antes, hay otra serie de componentes que forman parte de la estructura de un SIG y que son imprescindibles para que funcionen. En primer lugar tenemos los datos. Estos suelen ser datos geolocalizados, es decir, datos que tengan una localización y uno o más atributos.
Es decir, por ejemplo, pues ciudades, ríos, carreteras, altitud y los datos pues pueden ser de todo tipo, desde pues si es una carretera, el flujo de vehículos que pasan por ella o su ancho, da igual, cualquier cosa de estas. Es decir, siempre son puntos o valores geolocalizados para que funcionen en un SIG, puesto que la gracia de un SIG es trabajar todo con valores geolocalizados o georreferenciados. Generalmente se requieren muchísimos datos para hacer que un SIG funcione de manera conveniente, puesto que para hacer consultas o cálculos con pocos datos se pueden utilizar otros métodos más eficientes. La gracia del SIG es que puedes tratar grandes bases de datos o grandes cantidades de datos georreferenciados de una manera sistemática, cosa que con otros programas no se podría hacer, de manera que se pueda generar nueva información. Por lo tanto, se requieren muchos datos o en muchos casos directamente ya bases de datos enteras que se le linkan o se vuelcan dentro del programa. Los métodos se refiere a las formas y procedimientos para utilizar un SIG. Esto incluye desde cómo usar la información del programa a su explotación de la misma. Es decir, cosas que hacemos con la información que tenemos ya metida en el SIG. Por ejemplo, podemos hacer órdenes de adición, es decir, que nos sume la información, órdenes que nos mire la cercanía de una cosa a otra, que nos localicen ciertas informaciones, que genere nueva información a través de esas búsquedas, que las exporte, es decir, todos los métodos, órdenes y opciones que podemos hacer dentro de un SIG para generar nueva información o para interpretar de nuevas maneras la información que ya tenemos o representarla, porque una parte importante del SIG también se basa en poder representar de forma cartográfica la información que tenemos, por ejemplo, almacenada en una base de datos. Y en último lugar, de los componentes y estructuras viene en realidad el componente más importante e imprescindible de todos los que tenemos aquí, los usuarios, el equipo de personas o persona que utiliza el SIG. Sin él, nada de esto tendría sentido ni funcionaría. Es la persona la que hace que todo funcione. Es la que decide cómo interpretar y utilizar la información. Es la que le da las órdenes al ordenador. El ordenador como tal no podría hacer estos procedimientos por sí solo, puesto que, por ejemplo, en muchos casos, como veremos quizás más adelante, se utilizan ecuaciones para generar la información o hacer cómo tiene que gestionar la información el ordenador, siendo esta persona la que tiene, o equipo de personas, las que tiene que diseñar ese procedimiento, esa ecuación, esas cosas, puesto que si bien vienen algunas preparadas por defecto, también la elección de qué hacer también es cosa del usuario. Al final, el factor humano es el más importante. Por eso, cuando se dice que hay muchos procedimientos de cartografía o geografía asociados al SIG se podrían hacer automáticamente y sin utilizar personas, es falso. Se necesita el componente humano, puesto que estas personas son las que pueden discernir qué tipo de información es buena o es mala, pueden categorizarla, pueden ver cómo funciona todo, pueden decidir qué hacer, cómo hacerlo, y también cosas muy ligadas al gusto humano, es decir, cuando luego tienes que hacer el display de la información, tienes que convertirla en un tema de un mapa o algo por el estilo, en una carta, en un gráfico, algo para presentar la información, también influye mucho el gusto de las personas, es decir, la elección de colores, la composición, lo que se diferencia y lo que no se diferencia, cosas así que solo una persona puede hacer. Un ordenador, cuando se utilizan en el SIC en sistemas mucho más automatizados para producción cartográfica, hay muchas veces que los resultados se nota mucho de que no son óptimos, puesto que las selecciones de colores no suelen ser buenas, los contrastes no suelen ser buenos, la composición de las páginas no suele ser buena, es decir, en automático estas cosas no suelen funcionar bien. En cambio, cuando están dirigidas por una persona, los resultados siempre suelen ser mucho más óptimos. Además de que en muchos casos es imposible realizar dichas operaciones si no hay una persona o equipo de personas detrás controlando y haciendo que funcione todo de la manera correcta, y ya no solo por temas de control, sino también por temas de eso, de edición, de creación de los datos, de gestión de los datos. Todo ello depende exclusivamente de las personas. Un ordenador no es capaz de ello. Un ordenador trabajará siguiendo las órdenes que le demos, las cuales pueden ser muy amplias y variadas, pero nunca va a crear las órdenes nuevas para el SIG. Nunca te las va a crear.
tú vas a tener que escribir las nuevas ecuaciones. Tú le vas a tener que decir que te relacione la altitud con la distancia para que te haga un cálculo de pendientes, que el cálculo ya te vendrá hecho, pero tú le tienes que decir que quieres un nuevo cálculo de pendientes, por ejemplo, para crear un mapa de pendientes relativas del terreno, cosa que un SIG de base tiene todas las órdenes para hacerlo, pero tú le tienes que decir que eso es la información que necesitas y además quieres que te lo haga de tal zona y discrimine tal o cual zona porque tienen datos que no te interesan o que te podrían falsar los estudios, sea lo que estés haciendo. Por lo tanto, tú eres quien decides. Es el componente más importante, el componente humano. Es más, se puede hacer un SIG sin ordenador, sin software, sin hardware, sin todas estas cosas que hemos dicho antes. Antiguamente, antes de que existieran los ordenadores, ya se hacían los mismos procedimientos que se hacían en un SIG, dibujados a mano y haciendo todos los cálculos a mano. Y se hacían. Por lo tanto, no deja de ser el hardware, el software, todo esto, una herramienta para hacer las cosas más rápido y mucho más eficientemente. Pero no es imposible hacerlas sin ellos. En cambio, sí es imposible hacerlas sin las personas. Recordemos que en este caso el factor más importante y diferencial son las personas. Quizás peque un poco de, ¿cómo decirlo?, de barrer un poco para mi campo, de ser un poco corporativista, pero es cierto que sin un geógrafo, un cartógrafo, un ingeniero o alguien detrás utilizando el SIG por sí solo no tiene sentido. Preguntas que puede responder un SIG. Estas son las principales preguntas que puede responder un SIG. Si bien aparte de estas listadas puede haber otras muchas que es capaz de responder, las principales preguntas que históricamente se han utilizado en un SIG y se han querido responder con él son las siguientes. ¿Qué hay en la localización X? ¿Dónde está el objeto X? ¿Dónde está el objeto X en relación al objeto Y? ¿Cuántas veces encontramos procesos o objetos de tipo V en las localizaciones X y Z? ¿Cuál es el valor de la función Z en la localización X? ¿Cuáles son las dimensiones de X? ¿Cuál es el camino más corto, barato, rápido o de cualquier otro tipo entre las localizaciones X y Y? ¿Cuál es el valor Z en el momento histórico H? Como veis, estas son las preguntas principales que se pueden responder, pero evidentemente cualquier pregunta que podáis categorizar en forma de ecuación o en forma de consulta dentro de un SIG podrá ser respuesta, sobre todo preguntas que tengan que ver con las relaciones de cosas con el territorio. El funcionamiento circular de un SIG. Un SIG funciona de una manera circular, es decir, creando un círculo cerrado, el cual comienza primero con la recogida de datos, segundo, entrada de esos datos en el programa, tercero, recuperación de datos y análisis, cuarto, información para tomar decisiones, quinto, actuaciones, sexto, llevarlo a la realidad. Y así se vuelve a pasar al paso número 1, otra vez volver a la recogida de datos. Y así se cierra el círculo. Como recapitulación, un SIG es un programa o conjunto de programas que se utilizan para responder preguntas de carácter geográfico, así como generar cartografía y también algunas veces gráficos o la mezcla de ambos a través de las diferentes opciones que incluyen dichos programas. Bibliografía. Este vídeo se ha elaborado extrayendo principalmente la información del siguiente libro: Espacios y Sociedades 2. Sistemas de Información Geográfica, de la editorial Síntesis, cuyos autores son Michael Gould y Javier Gutiérrez Puebla. Muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, por favor, dad like, y si queréis ver más vídeos de este tipo, pues por favor suscribíos y dadle a la campanita. Y también, en último lugar, dar muchas gracias a todos los patrocinadores del canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de temas de geografía.